Bereneva que se llama Chau Falcón, gracias Simón. Y ahora, así nomás, después de este homenaje a Osvaldo Bayer y a Simón Radovítsky, nos vamos a una nota con nuestro amigo y columnista Rocco Carbone, que nos ha dejado una columna grabada. A ver, Vicky, si nos ayudás a poder escucharla. Buonasera Sandra, buonasera Jorge, buonasera también a toda la oyentada de Jugo de Limón, de este querido programa, en este día lunes de inicio de noviembre. Vamos a hablar esta noche de algo que no tiene otro nombre que no sea el nombre que tiene. Una compañera nuestra del campo nacional y popular, escritora ella, se llama Elina Malamud, le hizo una entrevista a un diplomático palestino, Husni Wahed, que fue embajador aquí en la Argentina entre el 15 y el 21. Y la entrevista se titula "Lo que pasa en Palestina no está aislado de lo que ocurre a nivel mundial". Bueno, si quieren leer esta entrevista pueden ubicarla en el diario Perfil y fue publicada ayer, el domingo. Bueno, en esa entrevista hay un pasaje de lo más considerable. Voy a leerlo. Estamos en un momento de transición y de transformaciones que se ponen de manifiesto con el crecimiento y el ascenso sostenido de lo que hoy se ha dado en llamar extrema derecha. ¿Qué es fascismo? No tiene otro nombre, es fascismo. Se presenta en diferentes lugares, con diferentes personajes, pero en esencia es lo mismo. Hasta ahí la palabra de Husni Wahed, que ahora revista como diplomático palestino en España. Bueno, ese poder que no tiene otro nombre, que no sea fascismo, tiene distintos comportamientos y esos comportamientos podemos identificarlos, podemos estudiarlos, podemos tratar también de entenderlos. Ahora, uno de esos comportamientos es la indigencia de la lengua. Aquí, entre nosotros y nosotras, en la Argentina, esa indigencia de la lengua es evidente. Es evidente si consideramos esa lengua pública, organizada, expandida desde el gobierno. Y es evidente también si le prestamos una atención mínima a la estilística de Mr. Trump. Bueno, esta noche me gustaría hablar un poco de esa indigencia de la lengua relacionada con el poder de Giorgia Meloni, la amiga estupenda, podríamos decirle. Bueno, un ministro de Meloni, que se llama Roberto Calderoli, que revista dentro de la Liga Norte, hace un tiempito se refirió a una diputada italiana, Cecil Kyenge. Bueno, es una diputada italiana de origen africano porque nació en la República Democrática del Congo. Bueno, Calderoli a Cecil Kyenge la calificó de orangután. Bueno, en esa misma línea, digamos que argumental, insiste el presidente Milei cuando se refiere, por ejemplo, a los mandriles. Bueno, esta indigencia lingüística que tiene un correlato en la indigencia económica de la clase trabajadora, indigencia provocada por la clase de la gran propiedad que sostiene al presidente Milei, se debe a que el fascismo del siglo XXI recluta medianías. ¿A qué me refiero cuando digo que recluta medianías? Pienso en esta idea, que recluta figuras políticas rastreras. ¿Qué quiero decir? Figuras políticas a la altura de la degeneración del capitalismo en su momento financiarizado o en su momento algorítmico. El momento algorítmico del capitalismo lo podemos verificar, por ejemplo, en lo que banalmente llamamos redes sociales, que es un aparato del capitalismo digital, con su lengua mínima del me gusta, no me gusta, corazoncito sí o corazoncito no. Ahora, esta pobreza conceptual, pobreza intelectual, se verifica también a través de los modos de la inversión. Hago un ejemplo. Galeazzo Bignami es otro señor italiano
y entre 2018 y 2024 fue jefe de bancada de Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, jefe de bancada en la Cámara de Diputados del Parlamento italiano. Bueno, para que puedan imaginar un poco a este señor, tiene casi 50 años hoy en día, pero cuando era más joven apareció en varias fotos vestido de jerarca nazi. Imaginen un poco, ¿no? Bueno, y en una foto se lo ve con una esvástica en el brazo izquierdo. Bueno, en julio de este año, Francesca Albanese, la conocemos, es la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos y es una de las voces internacionales que viene denunciando el genocidio en Gaza. Bueno, Francesca Albanese, como le decía, en julio fue invitada al Parlamento italiano, básicamente para presentar un informe sobre lo que está aconteciendo en Gaza. Bueno, Galeazzo Bignami, que revista en el partido de Meloni, en Fratelli d'Italia, firmó un petitorio y promovió un petitorio. ¿Qué decía este petitorio? Esto: es irresponsable hospedar en lugares institucionales a sujetos que vehiculan ideas antisemitas. Bueno, a esto le digo modo de la inversión. El nazi o el facho le endilga su supremacismo al demócrata o a la demócrata. Entonces, asignar el propio devenir identitario, lo que se es, digamos, y asignárselo a otro o a otra, es una práctica usual del poder fascista. De hecho, los fascistas siempre dicen que los zombies son los demás, pero cada vez que pueden, los fascistas demuestran que los zombies son ellos, ni más ni menos. Bueno, esa indigencia intelectual también tiene que ver con la interpretación de la historia. Por ejemplo, lo que ayer fue declaradamente fascista, hoy suele presentarse como una expresión política democrática, o puede presentarse como una expresión política democrática y republicana. Hago un ejemplo. En 1987, hace relativamente poco, 1987, en una ciudad del sur de Italia, Sorrento, que seguramente conocen, una ciudad preciosa cerca de Nápoles, en el sur de Italia. Bueno, en esa ciudadita, en el 87, se llevó a cabo un congreso, el 15º congreso del Movimento Sociale Italiano, el MSI. Ahora bien, el MSI fue el heredero explícito del fascismo clásico, del fascismo arqueológico, luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese aparato político fue básicamente un instrumento del fascismo dentro del nuevo contexto democrático, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en 1987... el secretario político de ese movimiento se llamaba Giorgio Almirante y dijo que el fascismo, escuchen esto, dijo que el fascismo era el destino del MSI, del Movimiento Social Italiano. Bueno, esas palabras fueron dichas 41 años después de la fundación de ese aparato político. O sea, 41 años después el MSI se seguía reivindicando como fascista. Esto quiere decir que quienes participaron en ese congreso en el 87, fueran jóvenes, fueran adultos, eran o se proclamaban o en todo caso se sentían aún fascistas. Bueno, el MSI mantuvo su nombre así, sin modificaciones, hasta la década del 90. Y en el 94 lo modificó en Alleanza Nazionale. Y con ese nombre, en el año 94, el viejo MSI entró a formar parte del primer gobierno de Berlusconi, de ese autoproclamado liberal Silvio Berlusconi, ¿no? Un Menem italiano, aunque sin patillas. Bueno, hoy los herederos del MSI están en la cima de la República Italiana con Giorgia Meloni. Meloni asumió como primer ministro de Italia en octubre del 2022. Y en el discurso de investidura, en ese discurso que se suele pronunciar frente a las cámaras, dijo esto: provengo de una historia política que a menudo ha sido relegada a los márgenes de la historia republicana.
Bueno, ¿a qué se refería Meloni? Se estaba refiriendo a la historia política del MSI. Historia política que no ha sido relegada a los márgenes de la historia republicana, como sostiene ella, sino que ha estado siempre al margen de la historia republicana italiana. Y Meloni, de hecho, conoce bien la historia del fascismo, del neofascismo, conoce bien la historia política italiana posterior al fascismo clásico, post-1945, porque a los 15 años se unió al Frente de la Juventud, Fronte de la Juventud, que era la organización juvenil del MSI. También participó del FUAN, del Frente Universitario de Acción Nacional, que era básicamente la organización universitaria del MSI, una organización universitaria que de manera declarada tenía una ideología neofascista y anticomunista. Eso no lo leí en ningún libro de historia, lo viví como joven estudiante. Y luego Meloni ocupó también el cargo de coordinadora regional del Frente de la Juventud en la región del Lazio, la región de Roma. Bueno, esta es la amiga Giorgia, la amiga excelente, una amiga que dispensa pasaportes. Bueno, y quiero terminar con una pequeña cita del diario Il Messaggero, una cita de fines del 2024. ¿Qué dice esto? A instancia del premier Meloni, el presidente argentino ha obtenido la nacionalidad del país de 3 de sus 4 abuelos. Una sorpresa en la que Giorgia Meloni venía trabajando desde hace algunos meses. Una historia que se asemeja a la de millones de ciudadanos argentinos, entre ellos el otro expresidente del país sudamericano, Mauricio Macri. Una historia que comenzó en Calabria, de donde Francesco Milei, conocido como Ciccio, partió con su madre y sus 3 hermanos en 1926. Pues bien, Ciccio era el abuelo calabrés del presidente. Bueno, sobre ese punto en común entre el expresidente Macri y el actual presidente Milei, vamos a desarrollar algunas lecturas y algunas hipótesis de aquí en más. Un abrazo grande y buenas noches. Chau, chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes.